Seguimos en clima electoral con el licenciado Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala. Y muchos guatemaltecos, licenciado Portillo, nos preguntamos cuáles serán las bases de su nueva estrategia política ante este proceso electoral. Sí, bueno, las dificultades que tengo son grandes. Alguien me dijo que yo había venido a tiempo para el proceso electoral. Yo pienso que si hubiera venido a tiempo, hubiera venido hace un año. Porque hoy no tengo tiempo, ya se convocó a elecciones. Tengo muy reducido el tiempo, muy limitados los periodos del proceso. No tengo recursos, no tengo partido. Entonces es muy difícil para un expresidente, después de 5 años de haber estado encarcelado, querer armar un proyecto que represente la gran posibilidad de salvar a Guatemala. Porque tampoco pienso, y ni creo que soy salvador de nada, ni que tengo la varita mágica para resolver todos los problemas. Yo voy a contribuir como contribuyen un sinnúmero de guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces, estar trabajando sin partido, sin recursos, y estar convocando a gente nueva para participar en política ha sido una tarea ardua. Si yo tengo que encabezar el listado nacional, lo haría con mucho gusto, pero no es una condición sine qua non. Simplemente quiero colaborar en lo que a mí me corresponde. Si yo no participo, serán por las dificultades que encuentro, pero permitiría esto tener 4 años para preparar un proyecto más consolidado, mejor organizado y con mejor proyecto. Sin embargo, yo creo que hay que hacer los esfuerzos. Yo creo que podemos estar anunciando entre el 20 y el 22 la posibilidad de un proyecto, encabezar un proyecto, pero creo que lo más importante es que la gente se comprometa. Yo, por ejemplo, aprovecharía, Marisol, este programa para decirle a los jóvenes que me alegra verlos con sus pancartas, que ver jóvenes de las distintas clases protestando. Ya no es solo la gente de la clase baja, estoy viendo clase media, estoy viendo clase alta, preocupada por comprometerse con el destino del país. Ya no nos quedemos callados, ya no hay pasividad en el país. Y yo creo que ese es un buen elemento que permita tener fe, tener esperanza de que puedan cambiar las cosas en Guatemala. Se habla mucho que usted estará apoyando a Alejandro Sinibaldi como presidenciable y a Edgar Gutiérrez. ¿Esto es cierto, licenciado? Mire, yo he hablado en varias ocasiones con Alejandro. Creo que es una buena persona. Sin embargo, creo que no compaginamos en lo que pensamos sobre el país. Yo estoy pensando en que más que apoyar a un candidato es apoyar un proyecto. Lo dije desde que vine. ¿Y por qué? Porque candidatos hay muchos. El problema es, ¿para qué se va a llegar a la presidencia? Entonces el gran problema es que se está desapareciendo la política en Guatemala. Ese gran instrumento de diálogo, de acuerdo, de consensos, de compromisos, está desapareciendo en Guatemala porque todo se compra. Los diputados se compran. Es increíble. No lo estoy mintiendo, no lo estoy inventando yo. Eso lo estoy viendo yo aquí. Lo que estamos viviendo es una política calcada y sellada por el recurso financiero. Y entonces ya no hay ideología. Hoy, ¿qué es lo que ve usted? Que el político que se cambia de partido, lo único que cambia es corbata, pero sigue teniendo el mismo pensamiento, sus mismas ideas, sus mismos vicios. Y antes, cuando había un debate ideológico, cuando se debatían ideas, proyectos, visiones del mundo, eso ha desaparecido. Entonces, he hablado con Alejandro, he hablado con Roberto Alejos, he hablado con Edgar Gutiérrez, he hablado con Alfonso Cabrera, he hablado con muchos políticos. El problema no es que se hable, hay que hablar. Yo creo que hay que hablar mucho y no hay que cansarse de hablar. Pero entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que usted apoye a un binomio presidencial? Bueno, en primero, que tenga claridad de las reformas que necesita el Estado, número 1. Número 2, que no esté supeditado a los factores económicos de poder que existen. Porque un presidente que llega atado, yo llegué atado. Yo llegué atado por los financistas, yo ya lo viví. Lo más que yo sí lo reconozco, los demás no lo reconocen y llegan financiados y comprometidos al poder. Yo tengo la libertad y la tranquilidad para decir, yo ya sé lo que es llegar atado al poder por los financistas de una campaña política. Entonces, quizá vamos a hacer una campaña austera, con pocos recursos, pero libre. Yo no digo que sea completamente independiente y autónomo un gobierno de los factores reales de poder, pero no está para servir a los factores de poder, está para servir a la población. Entonces, 2 requisitos: claridad sobre las reformas que necesita el Estado en Guatemala y compromiso con la mayoría de la población y no con factores reales de poder. Manuel Valdizón habló el domingo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Está usted de acuerdo con él? No necesariamente. Yo también estoy hablando de una reforma a la Constitución, no necesariamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Hay otros mecanismos por los cuales se puede reformar la Constitución. Lo importante aquí es no saber
Porque alguien puede decir, yo estoy con una Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué se va a reformar? ¿Cuál es la visión del Estado? ¿Qué sociedad queremos? No olvidemos que la Constitución es el pacto político, el pacto social entre gobernantes y gobernados para ver qué clase de país queremos. Yo puedo decir, yo quiero una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? ¿Para qué país? ¿Para un país con las mismas desigualdades? ¿Para seguir conservando las desigualdades ofensivas en el contexto de América Latina? ¿O para tener un Estado moderno? ¿O quiero hacer una Asamblea Constituyente para perpetuarme en el poder y quedarme 20 años en el poder? La pregunta es que contesten, ¿por qué una reforma? La reforma la necesitamos porque necesitamos un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado que cumpla con su función, un Estado que disminuya las desigualdades, un Estado que sea promotor del desarrollo económico y del desarrollo social. Ese es el Estado, y con lo que tenemos no lo podemos hacer. Por eso digo, en las reformas que hay que hacer es reforma política, reforma económica, reforma financiera, reforma fiscal. Hay que tocar esas cosas. Hay que tocar esos puntos, pero hacer una reforma constitucional para que el sistema político siga igual, o yo quiera perpetuarme en el poder, es un vano esfuerzo hacer una Asamblea Nacional Constituyente para fines políticos particulares o de grupo. Para concluir con esta entrevista en Clima Electoral, ¿será posible salir de esta eterna noche para un país tan necesitado de verdaderos estadistas? Yo creo que Guatemala tiene un gran futuro. Guatemala tiene gente brillante, mentes brillantes, que no han tenido el espacio. Pero el espacio también se gana, no se le regala a nadie. El espacio que se queda en política inmediatamente lo sustituye a alguien. Si yo no participo, alguien participa en lugar mío. Entonces, no aleguemos y no queremos enlodarnos las botas. Hay que meternos, que la política es sucia. Bueno, hay que meterse ahí para ver si la limpiamos. Yo ya viví eso. Yo le decía a un amigo, mira, yo puedo hablar de la corrupción porque yo la viví. Yo soy como aquel hombre que puede hablar del alcoholismo porque fue alcohólico. O el hombre enfermo, que puede hablar de la enfermedad mejor que el que no ha estado enfermo. Entonces, el problema es, tenemos que ser autocríticos. No somos autocríticos los guatemaltecos, porque la salida fácil es culpa de aquel. Vos fuiste el responsable. Es que tú debes de haber hecho esto. No. Lo primero que tenemos que hacer los políticos, si queremos que la gente vuelva a creer en nosotros, es yo me equivoqué, yo cometí este error y no lo vuelvo a cometer. El error que yo cometí por el cual estuve 5 años en la cárcel, no lo vuelvo a cometer en mi vida. Jamás volveré a recibir dinero, jamás me meteré en un negocio, porque tengo la solvencia hoy de que cometí un error y ya lo pagué. Volverlo a cometer sería que no aprendí nada de la vida ni nada de la cárcel. Por eso yo creo que sí hay esperanza en Guatemala si somos capaces de comprometernos y dejar nuestro egoísmo y nuestro cinismo. Muchísimas gracias, licenciado Portillo, por darnos la oportunidad de escucharlo a través de Clima Electoral. Al contrario, muchas gracias, Marisol, un honor. Finaliza así el primer programa donde la temperatura del clima político sube al anunciar el expresidente Alfonso Portillo su deseo por participar en la contienda electoral. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter como @climaelectoralgt y en Facebook como Clima Electoral. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche, solo aquí en Guatevisión. Guatevisión.